Hola jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. En el presente video les voy a presentar las temáticas de la utilidad total y marginal y la conducta del consumidor. Hablar de economía es un poco complicado y complejo para mucha gente porque pues no estamos acostumbrados a eh, platicar o eh, ¿cómo les explico? Platicar o compartir temas económicos, porque pues bueno, en términos generales la cultura eh, en nuestro país pues está muy alejada de la lectura. Sin embargo, en esta área de la mercadotecnia, pues es fundamental que tú como estudiante de la carrera tengas presente los conocimientos, elementos, conceptos, características y todo lo que tiene que ver con la conducta del consumidor. En este sentido, la temática es utilidad total y marginal, que es con el tema que iniciaremos. Y el propósito de esta temática o de este video en general pues es analizar el concepto de la utilidad total y marginal con el propósito de que tú como estudiante comprendas el concepto, comprendas el procedimiento de su análisis y su aplicación en la conducta del consumidor. Vamos a iniciar con el concepto de utilidad total. Regularmente nosotros relacionamos el término utilidad con dinero. Sin embargo, desde el punto de vista de la microeconomía, la utilidad total no tiene que ver necesariamente con el dinero. Tiene que ver con alguna cuestión de utilidad de los bienes que el consumidor les da a estos. Es decir, de qué manera esos satisfactores son útiles para mí como consumidor y en qué cantidades son las que tengo que consumir para lograr una satisfacción total o completa. Y además que encuentre yo el equilibrio entre dos elementos principales, la cantidad de dinero de la que dispongo para la compra y el precio de los bienes. Entonces, vamos a ver en qué consiste la utilidad total como concepto. Y tenemos aquí lo siguiente. Una persona demanda un satisfactor determinado por la satisfacción o utilidad que recibe al consumirlo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a demandar los bienes porque nos son útiles, porque nos satisfacen. Desde el punto de vista del mercado, pues necesitamos identificar qué necesidades tiene un cliente y de qué manera la podemos satisfacer. En este sentido, mientras más unidades de un satisfactor consuma una persona por unidad de tiempo, se supone o se espera que obtendrá mayor utilidad. Sin embargo, con el consumo de los bienes esto no es tan simple como pareciera. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que consumimos tortas, ¿vale? Y si nosotros consumimos tortas, que es un bien, ¿qué cantidad de tortas son las que podemos consumir para sentirnos satisfechos? ¿Cómo medimos la utilidad que nos da el consumo de tortas? Si lo vemos desde el punto de vista de las proteínas, las vitaminas, las grasas, pues encontramos más grasas que proteínas y vitaminas. Y si eso es lo que obtenemos como resultado,
entonces significará que cuando aumente una unidad adicional de tortas que nosotros consumimos, ¿vale? Entonces la utilidad de esas tortas para nuestro organismo, en lugar de aumentar, disminuye. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hace daño. No necesariamente con ese producto, puede ser con cualquier otro. Entonces, en ese sentido, está enfocada la temática de la utilidad desde el punto de vista de la microeconomía. El otro concepto, utilidad marginal. ¿Cómo entendemos esta parte de la utilidad marginal? Fíjense. La utilidad marginal se define como la utilidad que recibe una persona de manera adicional, y aquí es donde hay que ponerle atención, cuando consume una unidad más de producto. Es decir, si me como una torta, ¿qué beneficio obtengo? Pues me calma el hambre, ¿no? ¿Sale? Pero ¿qué ocurrirá si me como dos? ¿Obtendré una utilidad más si consumo dos tortas? ¿O la utilidad del consumo de tortas irá aumentando en mi organismo? Pues es posible que sí. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor tenemos más hambre y al consumir una más, pues, la utilidad aumenta. Por lo tanto, de esa manera es como se entiende la utilidad marginal, es decir, el aumento de la utilidad total como resultado del aumento de consumir una unidad adicional de producto. Si nosotros, llegado el momento, consumimos más y más y más tortas, pues eso significaría que si aumenta nuestro consumo, la utilidad de las tortas empieza a reducirse. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya nos va a hacer daño, porque a lo mejor aumenta el número de calorías que hemos consumido. Si nos hace daño, pues entonces el efecto es negativo, ya no es positivo. Bajo este contexto es como se utiliza el concepto de utilidad marginal. Ahora bien, veamos un ejemplo de cómo funciona esto, ¿vale? Vamos a suponer, desde el punto de vista hipotético, que tenemos un satisfactor o un bien que en lugar de tortas se llama X y que lo consumimos por una cantidad de tiempo. En este sentido, aquí estamos suponiendo que la utilidad puede medirse en términos de una unidad ficticia, útil. No sabemos si son proteínas, vitaminas, minerales, o si nos satisface el hambre, no sé. Aquí nos definimos cuál es el beneficio en términos de salud. El beneficio aquí que obtenemos es en términos de unidades, pero son hipotéticas. Y aquí tenemos las tablas, ¿vale? La tabla, perdón. En la primera columna me muestra las cantidades de X a consumir y van desde 0 hasta 7. En la segunda columna estamos suponiendo que al aumentar el consumo de una unidad de 0 a 1, la utilidad total que estamos obteniendo en ese consumo es de 10 unidades útiles. Si consumimos 2 son 18, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Como les comentaba en la lámina anterior, llega el momento en que si nosotros
consumimos la cantidad suficiente del alimento que requerimos, la utilidad aumenta, aumenta y aumenta. Pero llega el momento en que ese aumento se detiene. Y por ejemplo, aquí lo vemos. Si nosotros consumimos 5 unidades del bien, la utilidad que obtenemos es de 30. Si consumimos 6 unidades, la utilidad también sigue siendo 30. Pero si aumentamos el consumo a 7 unidades, entonces la utilidad, en lugar de aumentar, disminuye a 28. Eso significa que entonces la utilidad no es creciente en todo momento. Llega el momento en que empieza a declinar. ¿Por qué? Porque ya nos está haciendo daño el consumo del bien. Y por otro lado, la utilidad marginal, que es esta columna 3, esta se llama utilidad marginal. ¿Sale? Esta utilidad marginal me dice que es el aumento de la utilidad total, ¿sale? Por haber consumido una unidad adicional del producto. ¿Cómo obtenemos esta utilidad marginal? Esto es muy simple. Esta tercera columna se obtiene restando en la segunda el 10 menos el 0. 10 menos 0 es igual a 10. Entonces, esto es igual a 10 menos 0. En la siguiente, restamos 18 menos 10. Y es igual a 8. En la que sigue, 24 menos 18. Y así sucesivamente con las demás. Eso significa, fíjense aquí con la utilidad marginal, que si nosotros consumimos de 0 a 6 unidades, a 5 unidades aproximadamente, la utilidad marginal va a ser positiva. Y si eso ocurre, entonces el bien nos está siendo útil, nos está beneficiando. Si nosotros consumimos 6 unidades, entonces la utilidad marginal adicional de consumir de 5 a 6 unidades, una unidad más, ya no nos beneficia en nada, ya no nos es útil. Por lo tanto, la utilidad marginal va a ser 0. Y si nosotros consumimos de 6 a 7 unidades, una unidad más, la utilidad marginal entonces ya va a ser negativa. Por lo tanto, un consumidor racional bajo este contexto solamente va a consumir todos aquellos bienes que le sean útiles a su organismo o a su necesidad. Y la máxima cantidad de producto que un consumidor puede consumir, válgase ¿cómo se llama? La redundancia, pues son 6 unidades, ¿vale? Así se calcula la utilidad total y la utilidad marginal en cada caso. Esto viene ahí descrito y explicado, no de la misma forma como aquí, pero similar, en el documento que se encuentra aquí en la plataforma. Y les hice este video precisamente para ver, por si tienen alguna duda y no lo entienden, pues bueno, aquí está la explicación. ¿Podemos dibujar la gráfica de esta tabla? Claro que sí. En el eje de las X, aquí también es importante, que aquí en el eje de las X vamos a colocar las cantidades desde 0 hasta 7.
1, 2, 3, etcétera, hasta 7. Y en el eje de las Y's vamos a dibujar la segunda columna, que es la utilidad total de X. ¿Sale? Ya que tenemos aquí en el plano cartesiano identificado a X y a Y, entonces vamos a dibujar la gráfica de estas coordenadas: 0,0, 1,10, 2,18, 3,24, 4,28 y así sucesivamente. El resultado de dibujar la gráfica de la utilidad total, ahorita lo muestro en una gráfica. También podemos dibujar la gráfica de la utilidad marginal. Esa no la empezamos desde cero. La coordenada aquí con la utilidad marginal sería 1,10, 2,8, 3,6, 4,4, 5,2, 6,0 y 7, menos 2. Las gráficas de estas coordenadas, así como está la explicación, están aquí. Entonces aquí tenemos el 1,10, 2,18, 3,24, 4,28, 5,30, 6,30 y 7,28. ¿Por qué la curva se comporta así? Bueno, porque estamos uniendo las coordenadas de 0,0, 1,10, etcétera, etcétera, aquí en el plano cartesiano. Y en la gráfica B de aquí abajito, dibujamos la tercera columna con la primera. 1,10, ¿vale? Que es la que tenemos aquí. 1,10, 2,8, 3,6, 1,10, 3,8, 4,6. Y fíjense, aquí está. Ahí debe aparecer 6,0. 6 en X, 0 en Y. Aquí por la escala quizá pudieras ver una diferencia, pero debemos colocar los puntos exactamente en donde está el, el dato de X con el de Y. Y también podemos describir la utilidad total con esta gráfica. A medida que aumentamos el consumo del bien de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 hasta 6, la curva de la utilidad total va a ir creciendo, es creciente. Llega un momento en que alcanza el punto máximo aquí entre 5 y 6 y a ese se le conoce como punto de saturación. El punto de saturación es el punto donde la curva eh, tiene un punto de inflexión, es decir, empieza a dar vuelta, alcanza el punto máximo de la curva, ¿sale? Y eso sería lo máximo que pudiéramos consumir del producto para que no nos haga daño, que pudiera ser entre 5 y 6 unidades. Si tú observas la curva de la gráfica de aquí para acá, ya es decreciente. Entonces, acá de este lado, la utilidad crece. Aquí es creciente. Llega al punto máximo aquí, o al punto de saturación, y después del 6 empieza a decrecer. Lo que significa, fíjense, algo interesante, que cuando la gráfica de la utilidad marginal, que es una recta, es positiva, es decir, está en el cuadrante 1 del plano cartesiano hasta aquí, ¿vale? El bien es útil para el consumidor.
Cuando la curva de la utilidad marginal se cruza con el eje de las X, hasta ahí termina la utilidad del bien. Porque si consumimos más de la unidad, entonces la utilidad marginal es negativa. Y eso me representa el punto decreciente, aquí es decreciente, de la utilidad total. En resumen, un consumidor va a consumir un producto mientras le sea útil. Y la utilidad la podemos ver que es creciente cuando el consumidor aumenta el consumo desde 0 hasta 6 unidades aproximadamente. Eso significa que si eso ocurre, entonces la curva de la utilidad marginal va a ser positiva, va a estar en el lado positivo del plano cartesiano, en el primer cuadrante. Donde recuerden que les comentaba la otra vez, en el cuadrante 1 del plano cartesiano, X y Y son positivos, ¿vale? Estas coordenadas de X y Y van a ser positivas. Por lo tanto, si eso ocurre, la utilidad es útil, el producto, perdón, el consumo del producto es útil para el consumidor. Yo espero que haya sido claro en la explicación y en caso contrario, bueno, te comunicas conmigo para una explicación más detallada. Por otro lado, aparece también el equilibrio del consumidor. ¿Cómo enfocamos este tema a la parte microeconómica? Pues es sencillo. Una persona va a destinar el ingreso que percibe siempre a consumir alguna unidad de un bien. Siempre lo va a destinar. ¿De qué depende que compre más o menos de un producto? Depende principalmente del ingreso que perciba y del precio de los bienes. Perdón. Y del precio de los bienes. Por lo tanto, entonces aquí tenemos lo siguiente. El objetivo de un consumidor que es racional, es decir, que antes de tomar una decisión de compra piensa si le conviene o no, el objetivo es maximizar la utilidad total que va a obtener al comprar el bien. Pero esa satisfacción o esa utilidad va a depender del gasto de su ingreso personal. Ese objetivo se va a alcanzar, ¿vale? Cuando el consumidor va a gastar todo su dinero de tal manera que la utilidad o satisfacción del último peso gastado en los diferentes bienes sea la misma. Es decir, si ganamos 100 pesos y checamos el precio de los bienes que queremos comprar, la decisión la vamos a tomar para la compra con base en el presupuesto que tenemos, que son los 100 pesos. Y no debemos excedernos de esos 100 pesos, porque si nos excedemos, ya no nos alcanza. Por eso dice aquí que el consumidor va a estar satisfecho,
¿vale? O va a estar en equilibrio cuando se gasta todo su dinero en un satisfactorio, en un bien que le da la misma utilidad. Veamos un ejemplo de cómo funciona esto. Para entender el equilibrio del consumidor, utilizamos algo que se llama restricción presupuestaria, que no es otra cosa más que es una ecuación. Esta ecuación me está representando a dos bienes, al bien X y al bien Y. Y obviamente, la decisión de compra pues va a depender del precio de ese bien X y del precio del bien Y, pero también del presupuesto o del ingreso que tenga el consumidor. Entonces, bajo este contexto, es como se hace el análisis del equilibrio del consumidor desde el punto de vista de una ecuación matemática. Pero no es la única forma. Se dice en microeconomía que un consumidor va a estar en equilibrio cuando la utilidad marginal que le genera el bien X, dividida entre el precio de ese bien, va a ser igual a la utilidad marginal del bien Y entre el precio de ese bien. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Con el siguiente ejemplo. Dice aquí. La siguiente tabla nos muestra un caso hipotético en el que la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y se presenta aquí en la tabla. Estos son datos hipotéticos que te proporciona el profesor, no los tienes que buscar en otro lado. También muestra las cantidades de los bienes a consumir. Aquí estamos suponiendo que hay dos bienes, X y que el precio de X es de 2 pesos y que el precio de Y es de 1, ¿sale? Y que el consumidor, aquí hay una pequeña falla, cuenta con 12 pesos para distribuirlos en comprar X y Y, pero con base en que el consumidor va a tomar una decisión de comprar X o Y. Ah, pues esto tiene su chiste, miren. La decisión de gastarnos el dinero en X y Y va a depender de la utilidad que nos genere la compra, dependiendo de los precios. Vamos a suponer, por ejemplo, aquí, que nosotros evaluamos nuestra decisión de compra con base a estas cantidades de utilidad que tenemos aquí. Significaría, por ejemplo, si el precio de X vale 2 pesos y compramos la primera unidad de Y, no podemos comprar, de X, perdón, no podemos comprar más de una unidad porque el precio es de 2, ¿sale? Si compramos una unidad de 2 por 1, son 2. Si compramos 2, el precio ya es el doble, ¿vale? Entonces aquí, en primer lugar, si nosotros decidiéramos comprar una unidad de X, la utilidad que nos generaría serían 16 útiles, llamémosle así, ¿ok? Pero ¿qué ocurre si yo evalúo mi decisión con base en la utilidad del bien Y? Y yo digo, si Y me cuesta 1 peso por unidad, ¿sale? ¿Cuál es el valor de la utilidad que me va a generar Y si yo decido comprar el bien Y en lugar del X? Ah, pues eso es bien fácil. Si yo observo aquí, si mi primer peso de lo, lo invierto, o lo gasto, perdón, lo gasto más bien, en comprar la primera
y la segunda unidad de Y, entonces la utilidad que voy a obtener es 10 más 11 igual a 21. Aquí serían 21. Y acá solamente me están quedando 16. Por lo tanto, la decisión sería que el precio de Y vale $1, ¿sale? Entonces me compro una unidad de Y, la primera y segunda unidad de Y, porque me alcanza para comprarlas las dos, porque valen $1. Si yo me compro las dos unidades de Y, la utilidad obtenida es de 21, que es mayor que si yo compro la unidad de X, que vale 2 y que me da solamente 16 de utilidad. Este es con el primero y segundo peso. Y yo tengo 12 pesos para gastar, ¿vale? Debo gastarme los 12 pesos en una combinación adecuada de bienes que me permitan obtener el equilibrio. Como les explicaba yo en la clase anterior, aquí debemos buscar dos valores para X y para Y, que al multiplicarlo aquí por 2 y sumarle acá a la Y, me tiene que dar como resultado 12. Esa es una igualdad y se tiene que cumplir. Sigamos aquí con el ejemplo. El segundo y tercer peso de mis 12 que tengo aquí, me los puedo gastar en la primera unidad de X, en la segunda, perdón, en la primera unidad de X, porque no he comprado esta, o en la tercera y cuarta de Y. ¿Con base en qué tomo esta decisión? Ah, pues le checo. Y sumo estos dos valores de Y. Si compro la tercera y cuarta unidad de Y, que cuestan $1, pues sí me alcanza. La utilidad que voy a obtener si compro la unidad 3 y 4 de Y serían 9 más 8, son 17. ¿Qué ocurriría si decido comprar la primera unidad de X? La utilidad que voy a obtener es menor que si compro la segunda, la tercera y cuarta de Y. ¿Por qué? Porque 16 es menor que 17. Entonces, ¿cuántos pesos llevo gastados aquí? Llevo 4, comprando la primera, segunda y tercera cuarta de Y, que cuestan $1. Ahora, el quinto peso, ¿en qué me lo voy a comprar? ¿En qué me lo voy a gastar? Perdón. Voy a tener que evaluar si compro la séptima y quinta y sexta unidad de Y o empiezo a comprar las unidades de X. Veamos. ¿Qué ocurre si el quinto y sexto peso me lo gasto en Y o en tortas? Vamos a llamarle aquí X tortas. Y a Y le vamos a llamar enchiladas. ¿Vale? Enchiladas. Ok. Si yo me gasto el quinto y sexto peso en enchiladas, la utilidad que voy a obtener va a ser 7 más 6, 13. Y la debo comparar con la utilidad que me daría si los 2 pesos siguientes me los gasto en tortas. Ah, pues digo, son 7 más 6, 13. No, mejor mis 2 pesos siguientes me compro una torta que cuesta 2 pesos. ¿Vale? Debo gastarme 2 aquí, 2 aquí, 2 acá. Y si me gasto 2 aquí, 2 acá y 2 acá, me tengo que gastar 2 también aquí arriba. Por lo tanto, 16 es mayor que 13. El, el, el quinto y sexto peso me lo voy a gastar en comprar la primera unidad de tortas. Llevo 6 pesos gastados, me sobran 6. Sigo con la misma lógica. Si comprara enchiladas, la utilidad sería
13. No me conviene. Mejor me compro otra torta. Yo creo que le voy a poner aquí otro color. Ay, regresa. Me compro otra torta. Y me deja 14 de utilidad. En lugar de comprarme 2 de enchiladas que me dejan 13. Entonces ya llevo gastados 1, 2, 3, 4, 6, 8 pesos. ¿Vale? ¿Cuántos me sobran? Me sobran 4. Vuelvo con la misma lógica. Si me compro unas enchiladas, la utilidad sería 7 más 6, 13. 13 aquí. Y la voy a comparar con el consumo de una torta adicional. Si me compro una torta, la utilidad que me va a dejar solamente es 12. Por lo tanto, me conviene que son 2, 4, 6, 8, el peso 9 y 10, me lo voy a comprar aquí. Voy a comprar enchiladas, porque de utilidad obtengo 13, ¿vale? Que es mayor que el 12 si yo decidiera comprar otra torta. ¿Cuántos pesos me sobran? Llevo 2, 4, 6, 8, 10. Me sobran 12. Esos 12, esos 2 últimos pesos que me sobran, me los voy a gastar en comprar la tercera torta, porque me deja una utilidad más alta que si comprara 7 y 8 o enchiladas, que me dejarían solamente una utilidad de 9. 12 es mayor que 9, por lo tanto la decisión sería que la tercera unidad de los bienes que compre sean tortas y no enchiladas. Y aquí buscamos si la, la lógica ha sido la correcta. Aquí me gasté 2 pesos. Aquí me volví a gastar otros 2 pesos. Aquí me gasté otros 2. Por lo tanto, de mi presupuesto que tenía, que eran 12, ya llevo 2, 4, 6. Aquí también me gasté 2. Acá me gasté 2. Y aquí me gasté otros 2. Por lo tanto, la suma de todos estos pesos gastados en la compra, en el consumo de tortas y enchiladas, pues se termina mi dinero. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Qué significa esto? Fíjate, tiene su chiste. ¿Cuántas tortas compré? Si X es igual a las tortas y Y es igual a las enchiladas, ¿cuántas tortas y enchiladas compré? Pues de acuerdo a esto sería, eh, tortas son una, 2, 3. 3 tortas. Entonces X igual a 3. Y enchiladas me compré, a ver si se ve. Enchiladas compré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces de Y compré 6. Entonces yo tenía que buscar 2 números para que al sustituirlos aquí en esta ecuación
se cumpliera la igualdad. Y vamos a ver si eso ocurrió. X me dice que vale 3, lo voy a sustituir aquí. Y Y me dice que vale 6 y lo vamos a sustituir acá. Entonces aquí sería 2 por 3 más 6 debe ser igual a 12. Hago la operación y efectivamente la combinación de bienes que debía hacer para gastarme todo mi dinero, dado los precios de los bienes, sí se cumple. Y aquí está el resultado. Aquí está la comprobación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llego a demostrar que el consumidor está en equilibrio bajo estas condiciones y de acuerdo a la fórmula que les comenté en la lámina anterior? Veamos. Aquí está. La utilidad marginal de X, ¿sale? Cuando X es igual a 3, aquí está, 12. Cuando el número de tortas es igual a 3, la utilidad marginal es 12. ¿Cuánto valen las tortas? Las tortas valen 2 pesos. Por lo tanto, 12 entre 2. ¿Cuál es la utilidad de Y permitida? Aquí está, la utilidad de 6. ¿Cuál es el precio de Y o de las enchiladas? Ah, pues el precio es 1. Por lo tanto, 12 entre 2 son 3. Ahí. 12 entre 2 son 3. ¿Vale? Perdón. 12 entre 2. Ah, tonto. 12 entre 2. Mejor lo hago acá. Ahí está. 12 entre 2 va a ser igual a 6. Y 6 entre 1 va a ser igual a 6. Por lo tanto, me dice aquí la fórmula que el consumidor va a estar en equilibrio cuando la utilidad marginal de X entre el precio de X sea igual a la utilidad marginal de Y entre el precio de Y. Y aquí está demostrado. ¿Vale? Pues bueno, yo espero que haya quedado claro, que le comprendan, que le entiendan. Y pues bueno, solo me resta eh, recomendarles que le practiquen, eh, que vean, busquen por ahí algunos otros ejemplos y le practiquen y verán que esto es demasiado sencillo. Pues muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en el siguiente video.